Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más fascinantes y a la vez confusos de Dragon Ball Super, el hecho de que no hay una, sino dos historias completamente oficiales. Sí, sí, como suena, pero ¿cómo es posible? Pues vamos a descubrirlo. Es una idea curiosa, ¿verdad? Imaginemos por un momento seguir una saga durante años para, de repente, descubrir que existe otra versión, igual de canónica, que cuenta las cosas de una forma muy diferente. Pues eso es justo lo que pasa con el anime y el manga de Dragon Ball Super. Y ojo, no es que una versión sea la buena y la otra una copia, para nada. Ambas son interpretaciones oficiales del mismo guión base de Akira Toriyama. Vamos a empezar por los personajes, porque aquí es donde empiezan las sorpresas. Resulta que algunos de los héroes y villanos más importantes tienen, personalidades y hasta habilidades que son sorprendentemente distintas dependiendo de si vemos el anime o leemos el manga. A ver, pensemos en Hit, por ejemplo. En el anime es la calma personificada, o sea, es que ni la amenaza de Champa de borrarlo de la existencia le mueve un pelo. Un profesional impasible. Pero claro, en el manga, la cosa cambia radicalmente. De repente, al ver el poder del Super Saiyan Blue de Goku, se le ve sudar, se le nota nervioso. Y esto, claro, le da un giro de 180 grados a su enfrentamiento. Y el caso de Trunks es que ilustra esta diferencia de enfoque a la perfección. El Trunks del anime se saca de la manga una transformación nueva, súper espectacular, el Super Saiyan Rage, que la verdad nunca se llega a explicar bien de dónde sale. En cambio, el Trunks del manga sigue un camino, digamos, más coherente con la historia. Se convierte en aprendiz de Shin, el Kaiokinchin, y aprende a curar. O sea, dos caminos, dos versiones de Trunks que no tienen casi nada que ver. Pero bueno, que las diferencias no se quedan solo en la personalidad, ¿eh? También afectan y mucho a los niveles de poder y a las técnicas, hasta el punto de que hay habilidades que solo existen en una de las dos versiones. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, el icónico Super Saiyan Blue Kaioken de Goku, el que vimos en el anime, pues resulta que en el manga no existe. En su lugar, Goku lo que hace es perfeccionar el Super Saiyan Blue para usarlo a tope sin desgaste de energía. Y no solo eso, el manga nos regala a Vegeta alcanzando el Super Saiyan God, algo que el anime se saltó, y a Goku usando una versión del Hakai, la técnica de los dioses de la destrucción. Casi nada. La pelea contra Toppo es otro ejemplo brutal de estas diferencias. En el anime, Goku en Blue básicamente juega con él. Pero en el manga, madre mía, Toppo es una auténtica bestia. No solo derrota a Goku en Super Saiyajin 3 con facilidad, es que más tarde consigue echar del ring a Goku transformado en Super Saiyan Blue. El manga nos presenta a un Toppo muchísimo más temible desde el primer segundo. Claro, todas estas diferencias al final acaban llevando a que algunos eventos clave sean completamente distintos. Y esto nos lleva a la que es, sin duda, la batalla más alucinante que el anime decidió no mostrar. Y aquí está, la joya de la corona del manga, la diferencia más grande de todas. Para probar el formato del torneo del poder, el gran sacerdote organiza un combate de exhibición. Pero en lugar de usar a luchadores mortales, les dice a los 12 dioses de la destrucción que se peleen entre ellos. Una auténtica batalla campal y divina que por alguna razón el anime se saltó por completo. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este combate, aquí tenemos una especie de ranking del poder de los dioses. Hay pesos pesados como Bills, Bermud o Kitela, que están en el top, y luego otros como Sidra o Mule, que digamos que no son tan fuertes. Pues imaginemos a todos ellos, a la vez, en el mismo ring. ¡Una locura! Y la pregunta es, ¿cómo empieza algo así? Pues de la forma más surrealista posible, todos contra Bills. Resulta que la culpa la tiene un juego del escondite multiversal que organizó Zenosama. Bills se escondió tan bien que se quedó dormido, y casi provoca un cabreo monumental del rey de todo. El resto de dioses tuvo que apaciguarlo, y claro, desde entonces le tienen unas ganas. Así que el combate empieza con un 11 contra 1. ¡Toma ya! Y la batalla es un verdadero espectáculo. No es solo lanzar bolas de energía, ¿eh? Vemos estilos de lucha súper originales. Por ejemplo, Heles, la diosa del universo 2, que parece sacada del antiguo Egipto, crea un arco y una flecha de puro ki para atacar a otros dioses. Cada dios tiene su propio estilo. Es genial. La cosa llega a un punto de no retorno con Bills y Kitela, que son los dos últimos que quedan en pie. Están a punto de chocar un puñetazo que podría, literalmente, hacerlo todo añicos. Y justo en ese momento aparece el gran sacerdote y con la punta de 2 dedos para los 2 golpes en seco. Es un recordatorio brutal de quién manda de verdad en el multiuniverso. Vale, llegados a este punto la pregunta es más que obvia. ¿Cómo narices es posible que existan dos versiones oficiales de la misma historia? Bueno, pues la respuesta está en un proceso creativo que es, cuanto menos, muy particular.
La clave está aquí. Akira Toriyama no se sienta a escribir un guión súper detallado con cada diálogo y cada escena. No, él crea lo que podríamos llamar un esqueleto de la historia. Los puntos clave de la trama, los personajes nuevos, las transformaciones importantes y cómo acaban las sagas. Y luego ese mismo esqueleto se lo entrega a dos equipos diferentes. Por un lado a Toei Animation para que hagan el anime y por otro a su sucesor, Toyotaro, para que dibuje el manga. Y claro, cada equipo rellena ese esqueleto a su manera. Y esto, claro, nos obliga a pensar de otra forma sobre lo que significa canon en Dragon Ball Super. No es una línea temporal única y rígida, es más bien un concepto central, una idea base. Las dos historias siguen la hoja de ruta de Toriyama, así que las dos son igual de canónicas. Son simplemente dos caminos distintos que llevan al mismo sitio. Y todo esto nos deja con una pregunta final fascinante. Sabiendo que existen estas dos versiones, ¿cuál es la historia definitiva? ¿Nos quedamos con la acción explosiva y los momentazos del anime o con la historia más detallada y coherente del manga? Quizás la respuesta es que no hay que elegir. A lo mejor la verdadera historia de Dragon Ball Super es simplemente más grande, más rica de lo que pensábamos, y existen dos universos paralelos a la vez.